El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 5 en adelante. Vamos a leer del 5 al 13, por si usted anota. Romanos 10, del 5 al 13. Porque la justicia que es por la ley, ¿sí está ahí? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, es decir, en el Antiguo Testamento: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos con los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor. Ayúdenos a entender, Señor, a distinguir, Dios, aleluya, la diferencia entre vivir en la ley y la gracia, Señor. Ayúdenos a mirar, Señor, la diferencia, Padre, entre tener nuestras obras delante de usted, Señor, y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor. Le pido, Dios, que esta mañana, Señor, su Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas y nuestros corazones, y que su misericordia, Señor, se exprese en salvación sobre nuestras vidas. A usted y solo a usted toda la gloria y toda la alabanza, y le agradecemos, Señor, haber dado el sacrificio perfecto por nuestra salvación. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermano, lo que estamos leyendo, aleluya, en esta porción de la Biblia es una carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Y esta iglesia, hermano, aleluya, necesita comprender, amén, que es la ley, aleluya, y que es la gracia. Necesitan ellos discernir, hermano, la diferencia entre vivir en la ley y entre vivir en la gracia. Lo que hace Pablo, hermano, es, aleluya, mencionar a Moisés, quien ha escrito, hermano, en la ley, en el Antiguo Testamento, que quien haga todo lo que dice la ley, aleluya, vivirá. Así que, aleluya, muchos de nosotros, hermano, aunque no lo creamos, una vez después de haber sido rescatados o salvados de la vida pecaminosa en la que nosotros vivíamos, aleluya, hemos hecho una vida cristiana, pero muchas veces sin darnos cuenta hay un pequeño desvío, hermano, en nuestra vida, aleluya, y empezamos nosotros, aleluya, a querer creer y a establecer en nosotros, hermano, que la práctica de las obras, amén, nos hacen salvos. Empezamos nosotros, hermano, sin darnos cuenta, a hacer, hermano, de la gracia una ley, de tal manera que nuestra mente dice: me lo he ganado, el Señor me lo debe, yo ya soy digno, yo ya lo merezco, porque hago esto, porque hago el otro, porque vengo aquí, porque vengo allá, porque obedezco, porque sirvo. Y tienes una serie, hermano, aleluya, de condicionantes que te ayudan a creer que por todo lo que tú haces hoy eres salvo. Y no es así. La salvación, hermano, no está, aleluya, dada a los hombres para ser ganada a través de las obras. La salvación, hermano, usted, yo y cualquier persona que crea en Cristo, según esta porción del texto bíblico, nos dice, aleluya, que tiene que ver con la fe en Jesucristo. La cuestión es que muchas veces, hermano, pareciera más fácil, aleluya, recargar nuestra fe en nuestras obras, recargar nuestra fe en la ley, la cual, aleluya, solamente, hermano, lo que hace, amén, es llevarnos a tropezar.
La ley, hermano, no fue escrita, aleluya, para la salvación, sino la ley fue dada para que nosotros podamos entender algo, que somos pecadores. La ley escrita, todo el Antiguo Testamento, hermano. ¿Cuántos saben cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Levante su mano, nomás no me diga el número. ¿Cuántos saben? Porque así cuando levante su mano yo voy a escoger uno al azar. ¿Cuántos saben cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Se lo saben? Bueno, pues todos esos libros que ustedes dicen que tiene el Antiguo Testamento, todos esos libros tienen porción de la ley. Y cuando nosotros, hermano, miramos que todo esto te llevaba a hacer y hacer y hacer y hacer para vivir, es algo que quizá hoy pueda estarse replicando en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar como la iglesia moderna, por darle un nombre. La iglesia a partir de Jesucristo, hermano, ya no busca hacer obras para ser salvo. Después tomaremos otro mensaje para hablar de las obras que provienen de la salvación. Hoy hablamos de la obra como la raíz de la salvación, la cual jamás será adquirida porque nosotros hayamos hecho algo o hagamos algo. Vamos a leer algunas escrituras para que podamos nosotros mirar, aleluya, a la ley, ahora sí que a la luz de la misma escritura. En el libro de Hebreos, capítulo 10, si gusta no lo busque, para que no se me confunda, lo voy a leer aquí en la pantalla, en una versión que se llama Dios habla hoy, porque se me hizo muy interesante esta versión, cómo lo define. Dice, porque la ley, vamos a leer del 10 del 1 al 4, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no de su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado y a no se... A ver, del pecado. Ya no es que está separado ahí, perdón. Ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año. Porque la sangre de los toros y de los chivos no pueden quitar los pecados. Dice la Biblia, hermano, lo que acabamos de leer, que la ley actúa como un espejo, que la ley actúa para recordarnos, hermano, que ningún sacrificio hecho puede retirar el pecado de nuestras vidas, que lo que nosotros, hermano, vemos en la ley solamente es la sombra, es el aviso de quien habría de venir. Esto es Jesucristo. Así que nunca la ley fue inspirada para salvación, sino para mostrarnos, hermano, aleluya, cuánto pecado tenemos, porque también la misma Biblia dice, si no dijera no hurtarás, el robo jamás habría sido pecado. Es decir, cada parte de la ley, hermano, lo que hace es mostrarnos a nosotros qué no debemos hacer, y en el momento en que ese mandamiento se da, en el momento en que se establece esa ley, nosotros tenemos, aleluya, como hijos de Dios, una prohibición en ese sesgo. Por eso es importante conocer qué es lo que Dios dijo que no se debe de hacer, para que nosotros no tropecemos en ese pecado establecido como una ley. En el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos, del versículo 1 al 4, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la Biblia, hermano, en esta porción, aleluya, que nadie, ninguno de nosotros podríamos haber cumplido la ley perfectamente para ser salvos. Por eso Dios envía a su Hijo, quien cumple perfectamente y a cabalidad esta ley. Y él va al madero, hermanos, siendo perfecto, de tal manera que es el único que puede cumplir con la ley, aleluya, para hacer de nosotros un pueblo salvo. Dice Pablo en su carta, por cuanto era débil por la carne. Así que nosotros tenemos que entender, hermano, que si quisiéramos apegarnos a las obras, vamos a fallar de una manera muchas veces deliberada, que vamos a fallar en algunas ocasiones de forma de ignorancia, que vamos a fallar en algunas veces, hermano, aleluya, porque no somos capaces a causa de la debilidad propia de atender a la ley para ser salvos. No hay obra en nosotros, hermano, que pueda llevarnos a una salvación. En el libro mismo de Romanos, pero capítulo 3, todas estas escrituras que estamos leyendo nos muestran a la ley, hermano, como algo que no pudimos cumplir. Romanos 3, versículo 20 al 26. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que volvemos al punto inicial. Dice el versículo 20, que es el tuétano de esto, hermano: ningún ser humano, nadie puede ser justificado por obras. Nadie que se crea que por el hecho de hacer o de estar haciendo, hermano, crea que pueda ser salvo. Y quiero repetir y quiero que esto quede muy claro, hermano. Estamos hablando de las obras que procuran un pensamiento de decir: yo soy salvo porque hago, yo soy salvo porque hice, yo soy salvo porque haré. Jamás. Jamás. Estamos hablando de que no hay obra que produzca salvación en nuestras vidas. Después veremos que la salvación nos lleva a tener obras, pero hoy no hablamos de eso. Hoy hablamos, hermano, de que muchas veces podemos estar creyendo que somos salvos porque estamos haciendo las cosas. Es como cambiar el orden de las cosas. Yo hago porque soy salvo. No puedo vivir diciendo soy salvo porque hago. ¿Sí me explico? Si tú crees que eres salvo porque haces esto y aquello, erróneo. Usted es salvo porque Cristo fue a la cruz y le perdonó sus pecados. Usted es salvo, hermano, porque Cristo cumplió con la ley, pero ninguno de nosotros ha podido hacer esto. Por eso la palabra de Dios centra, hermano, en esa debilidad propia de cada uno de nosotros, aleluya, para atender a la ley de forma perfecta. Centra a Jesucristo como el que nos da una gracia para poder creer en él y entonces nosotros ser justificados por las obras perfectas de Jesucristo. Él es el único que ha logrado esto. Esta porción de la Biblia es muy conocida cuando ministramos. Todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios, todos, no hay uno. Pero el que cree, pero el que confiesa a Cristo, este puede ser salvo. Así que cuando tú y yo, hermano, estamos recargados en que estamos haciendo las cosas, error grave, error muy grave. Gálatas capítulo 3, muy importante ver la Biblia bien de cerca
para que podamos nosotros mirar que esto no se trata, hermano, de posturas religiosas o de posturas que determinan, aleluya, la forma en la que una iglesia se mueve según su denominación. Cuando la Biblia está escrita, hermano, no está pensando en denominaciones, está pensando en el pueblo de Dios, en el que cree en Cristo. Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículos del 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora brinca el versículo 20 de aquí mismo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, lo que leímos al principio en Hebreos 10:1. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mira, hermanos, muy interesante entender esto. Y sé que es un mensaje menos emocional, por llamarlo, pero es importante mirar que la escritura es la que define el estado de la salvación, que no es un concepto creado por la iglesia cristiana, que cuando nosotros queremos apegarnos a la ley como el principio de nuestra salvación, estamos cerrados. La misma Biblia los dice, y es bien fuerte leer que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, cuando tú y yo, hermano, ponemos nuestras obras como un principio para sentirnos salvos, estamos, aleluya, amén, en un conflicto espiritual. Porque eso es una maldición, maldecir. Bendición, bien decir, decir bien. Maldición, decir mal. Algo mal sobre una persona. Entonces, dice la Biblia que nosotros tomamos esta maldición y la pusimos sobre Cristo en el madero. Por eso está escrito: maldito todo es el que es colgado en un madero. O sea, Cristo fue ahí, hermano, para sacarnos de la ley y nosotros no recargarnos de obras que creamos justas para merecer ir al cielo. Ya di ofrenda, entonces me debe ir bien. Tú estás recargando una obra personal para que Dios te quiera dar o te deba de dar. Esa es la ley, hermano. Por eso nosotros enseñamos, o yo lo enseño: el diezmo jamás puede ser pensado en tu mente como un cumplimiento de ley, porque el diezmo era antes de que la ley se escribiera. El diezmo es algo que se da, hermano, por fe, que se da en gratitud. Entonces, cuando tú y yo, hermano, no atendemos a esta gracia y a esta misericordia sobre nuestras vidas, dice la porción que leímos aquí en Gálatas, pero a partir del versículo 20, hermano, dice que estábamos encerrados
encerrados en una ley, y que para nosotros nuestro maestro, nuestro ayo, nuestro educador era la ley. Dice, pero ya no así a partir de Cristo, ya no es la ley nuestro ayo, ya no me estoy guiando por la ley, sino por la gracia y la misericordia. Es mi salvación algo que ha sido retribuido a mi vida por la perfección de Cristo. Yo no tengo la retribución de mis obras, porque la retribución de mis obras es maldición, pero la retribución de la perfección de Cristo es salvación. Está aquí. Es por eso que cuando una iglesia confía en sus obras, hermano, saca a Cristo de su corazón y de su mente. Si tú vienes a orar para decir, es que vengo a orar para ser salvo, no, yo vengo a orar porque Él me rescató, porque me salvó, porque me hizo su hijo, porque ahora yo ya no soy un extranjero y un peregrino en su reino, soy parte esencial del reino de Dios como su hijo. Yo estoy dando porque yo creo en Cristo, yo estoy obedeciendo porque Él me salvó. No, yo no hago esto para ser salvo, yo no hago esto para merecer el cielo. Nunca, jamás, con todas tus obras juntadas en toda tu vida, podrías merecer el cielo. No hay uno de nosotros que lo pueda hacer. Pero es la ley la que muchas veces nos orilla y nos engaña. Hermano, escucha bien lo que dice aquí. Ninguno se justifica por la ley. Ninguno. No hay forma. Entonces, si nosotros, hermano, queremos hablar de ser rescatados por Cristo, si queremos entender la salvación, porque sabes, hoy la iglesia tiene a la salvación infravalorada. Hoy para nosotros la salvación es, ¿qué es, hermano? La salvación no está teniendo el valor en nuestros corazones que debe de tener. Cambiemos ahora. Todos estos versículos hablan de la ley y cómo la ley, hermano, solamente nos lleva a tropezar. La ley solamente es un espejo que te dice, eres pecador. ¿Por qué? Porque dice, no mentirás. Y ya mentiste. ¿Estamos? No adulterarás y adulteramos. No fornicarás y fornicamos. No adorarás y adoramos ídolos. O sea, hay muchas cosas que nos han llevado al tropiezo porque están escritas en la ley. Es para que veamos nuestra necesidad de Jesucristo. En el libro, hermano, aleluya, de Juan, el Evangelio, y mira cómo cambian todas las cosas. El Evangelio según San Juan. Mientras la ley, hermano, nos muestra, aleluya, que no es suficiente y que no hay quien la cumpla. Juan 3, versículo 15 al 17. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermano, mientras la ley pone todo en las obras, la gracia lo reduce a creer. La gracia reduce todo a la fe. Hermano, porque la fe sí puede ser perfecta y no nuestras obras, porque una fe, una credibilidad en nuestro Señor Jesucristo sin titubear, sin dudar, es una fe perfecta. Es una fe, hermano, que puede llevar a cualquier individuo que cree en Jesucristo, sin importar cuántas obras malas ha hecho o cuántas obras buenas ha hecho. El fin de su salvación es provista por medio de la fe en Jesucristo. Todos nosotros podemos ser salvos, todos los individuos. Si tú te das cuenta, la palabra que usa en esta porción de la Biblia dice el mundo, buscando generalizar, globalizar, como se dice hoy en nuestros tiempos, globalizar que el evangelio, cualquier persona que lo escuche y crea en Jesucristo, según ya lo leímos en Romanos 10, 9 y 10, pueda ser salvo, porque no hay griego, porque no hay judío, porque no hay lengua, porque no hay color de piel, porque no hay cultura, porque no hay hábito, porque no hay nada que le pueda impedir a un individuo ser salvo si cree en Jesucristo. Eso es importante, hermano.
Mirar que nuestra salvación, que el rescate de nuestras vidas del pecado cometido solamente se puede dar creyendo en Jesucristo. En el libro de Romanos, ya lo leímos, pero quiero hacer énfasis en Romanos 3:10, porque es importante mirar Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Habla de la humanidad, hermano. No hay uno, no hay quien de nosotros tenga obras que puedan ser presunciosas delante de la presencia de Dios. No hay ninguno de nosotros que tenga una obra que se le pueda llamar justos y sean presunciosas a las obras de Cristo hechas en esta tierra. Nadie de nosotros tiene algo que pueda ser de tamaño presuncioso para decirle a Cristo: yo lo merezco porque he vivido así, yo lo merezco porque he cumplido esto, yo lo merezco porque tengo tantos años. No, hermanos, tenemos una posición, hermano, aleluya, muy baja, y es Cristo quien puede otorgarnos a nosotros una salvación grande y poderosa, aleluya, que nadie, nunca alguien puede arrebatarnos, al menos que nosotros decidamos dejar el regalo de gracia, al menos que nosotros decidamos perder esta misericordia dada a nuestras vidas. Pero cada uno de nosotros necesita mirar que es Cristo quien salva, que no es la ley, que no es la obra, que somos nosotros, hermano, hoy una obra gloriosa porque Jesucristo llegó a nuestras vidas. Mira, David, que igual que Salomón eran buenos escritores, en 2 de Samuel, capítulo 22, dice algo muy interesante. David está escribiendo un cántico en 2 de Samuel 22, versículo 1 al 7. Dice: habló David a Jehová. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Mira, hermano, David no se está presentando diciendo: soy David el que venció a Goliat a mis 17 años. Soy David el que hizo correr y huir ejércitos. Soy David el que hizo esto y aquello. Soy David el rey ungido. Soy... No. Jamás vemos a David, hermano, hablando de su valentía. No vemos a David, hermano, teniendo alguna presunción de sus obras. ¿Cuándo dice que él escribió esto? Lo leímos en el versículo 1. A ver, chequele usted ahí. ¿Cuándo lo escribió? Cuando él ya había sido librado, cuando él ya tenía muchas obras presunciosas, cuando él ya era David, hermano, el guerrero consolidado, cuando era David un rey, cuando era David, hermano,
Él tenía muchas cosas que podría haber presumido, sin embargo se vuelve a Cristo y dice: yo clamé a ti y me salvaste, creí en ti y obraste, te convertiste en mi salvación, te convertiste en mi refugio. Yo clamé a ti y me libraste de la angustia y me libraste de la muerte. ¿Por qué, hermano? Porque David tenía algo que todos tenemos que tener: fe en Dios para ser salvados. Nosotros, ninguno debería hoy, aleluya, de ajustar su vida cristiana a sus obras, sino creer, hermano, en Jesucristo y obrar según la fe que tiene en su Dios. Hoy cada uno de nosotros necesitamos mirar a Dios, hermano, aleluya, no para decirle todo lo que yo he hecho, porque a veces hemos pecado en nuestra oración diciendo: Señor, es que yo hago, Señor, es que yo hice, oh Señor, ¿por qué no me das esto? Si yo así, yo asá y yo el otro, y la gloria es tuya y nunca de Dios. Porque la salvación, hermano, aleluya, no habla de quién hemos sido y de qué hemos hecho. La salvación habla de qué hizo Cristo en la cruz por nosotros. La ley nos acusa, la ley nos señala, hermano, como faltos. Pero la gracia nos pone, hermano, en un punto de limpios, de dignos, de honrosos. La gracia, hermano, aleluya, se manifiesta para ponernos en un lugar donde jamás habríamos llegado nosotros. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien ha procurado, hermano, que si nosotros creemos en Él, seamos salvos. Que si nosotros, hermano, confiamos más en Él que en nuestras obras, vivamos siendo salvos. Que seamos personas entendidas, que la Biblia nos muestra nuestro error para arrepentimiento. Pero es Cristo, hermano, aleluya, quien ve nuestro error para perdón. Escucha eso. Te ha visto, me ha visto y ve mi error y ve el tuyo y ve el de la humanidad. Pero cuando nos arrepentimos, Él solamente puede expresar: te perdono. Así le hizo a una mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? No, pues ya se fueron. Pues si no están, si nadie te condena, ni yo lo voy a hacer. Porque el versículo de este mes es: porque Dios no envió a su Hijo para condenarnos, hermano. Ya estuviéramos condenados. Ya hubiera habido un juicio, aleluya, sobre nuestras vidas. Pero el juicio va a ser ¿hasta cuándo? Está constituido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice? Juicio. Hoy tenemos tiempo para recapitular nuestra fe y atender a lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y decir: voy a vivir por la fe, voy a vivir por la salvación otorgada, voy a vivir no por la ley en mis miembros, aleluya, sino viviré por la gracia sobre mi espíritu. Es la iglesia quien necesita valorar la salvación de una manera diferente, hermano. Es la iglesia quien necesita comprender que no son los actos los que le llevan al cielo, sino la gracia de Cristo derramada sobre su vida. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Lo voy a leer en la versión de nosotros, la escritura inicial. En Hebreos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan a Dios. La ley no puede hacernos perfectos si nos estamos acercando a Dios. Las obras no nos hacen perfectos. Es Cristo, hermano. Es Cristo quien la Biblia especifica, y lo veremos en este mes, que es Él quien nos presenta puros, sin mancha, sin doblez, dignos y honrosos ante los ojos del Padre. No es nuestra obra la que hoy merece salvación. Es nuestra fe puesta en Jesucristo lo que nos lleva a ser perdonados de todos nuestros pecados. Cierren un momento sus ojos. Y esta mañana es una mañana muy importante para meditar. ¿Creo en Jesús? ¿Creo más en la obra de Cristo en la cruz que en mis propias obras?
Es un buen tiempo para meditar. ¿Qué está en primer lugar? ¿Lo que Cristo hizo por mí o lo que yo hago para Cristo? Porque muchas veces, hermano, podríamos estar siendo impulsados a orar y a estarle diciendo a Dios que hago esto y que hago el otro, o ponernos como mártires. David solamente supo decir: tú eres, tú eres, tú eres, eres tú. Porque cuando un individuo salvo atiende a la fe, pone sus ojos en Cristo solamente, en las obras de Cristo, en la gracia de Cristo, en la misericordia de Cristo, en el amor que ha tenido Cristo para con su vida todo el tiempo. Que no ha sido ningún acto de nosotros lo que ha reflejado bendición, o lo que refleja salvación, o lo que refleja una vida nueva. Que ha sido Cristo involucrado en cada uno de nosotros, salvándonos del infierno, salvándonos del pecado, salvándonos de una vida, hermano, que podría ser errante en su reino. Es Cristo quien ha hecho todo. No es la ley la que te perfecciona, no es la ley la que nos lleva al cielo, no es la ley la que hace que nuestras vidas tengan una morada en el reino de Dios. Es nuestra fe. Y esto que pareciera tan sencillo, a la religión le causó un problema en los tiempos de Cristo. No era posible que con creer en Él la vida fuera salva. Había que hacer obras. No recargues tu destino en tus obras. Y quiero llamarte a esto, a que tu vida, tu futuro, tu destino sea puesto en Jesucristo a través de la fe en Él. A que tu salvación sea puesta en Cristo a través de tu fe en Él. A que tu entrada a la morada celestial esté puesta solamente en Cristo. Es en Cristo, hermano. Y quiero llamarte, aleluya, al altar para que tú puedas, aleluya, afirmar en tu oración con Dios que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que no confías ni en ti mismo, que no confías en tus obras, que hoy te apegas a su gracia y a su misericordia para la salvación de tu alma eterna. El altar está abierto mientras cantamos una alabanza. El altar sigue abierto mientras tú quieres venir y afirmarle a Jesús que Él hizo todo por ti. Aleluya.